En casi toda Latinoamérica existe algo llamado arroz chino, pero cada país lo hizo suyo. En Colombia lo conocemos como arroz chino o arroz cantonés. En Perú lo llaman chaufa. En Ecuador le dicen chifa. Y en Venezuela se transformó en algo completamente distinto. El arroz frito nace en China como un plato salteado con arroz, vegetales, huevo y carne en un wok a fuego alto. Pero cuando esa receta llegó a Venezuela, ocurrió algo mágico. Los restaurantes chinos se establecieron en ciudades como Caracas. Adoptaron el plato al gusto del criollo, más proteína, más sabor, más color y una mezcla de cultura que hoy forma parte del ADN gastronómico venezolano. Hoy, en Medellín, ese sabor viajó miles de kilómetros en una maleta de un migrante. Un emprendedor que llegó con sueños y que a la fecha sirve platos que cuentan historias. Hoy, en Colombia Sabe Bien, nos sentamos en la mesa con Roberto Córdoba, creador de Arroz Caracas y Parrillas Caracas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Gracias, mi hermano, gracias por la invitación. Aquí estamos activos. Roberto, me complace de verdad que estés acá en este espacio, un emprendedor venezolano, sin querer queriendo, como dice el chavo, he tenido la oportunidad de conectar con muchos paisanos como ustedes para, por supuesto, narrar, contar y conocer esas historias detrás de cada emprendimiento. Entonces, antes de hablar de negocio, Roberto, y hablar del tema que nos compete acá, que son tus dos restaurantes, yo quisiera que tú nos contaras acá quién era Roberto Córdoba en Venezuela. Y bueno, Roberto Córdoba siempre ha sido un emprendedor, siempre ha estado inventando cosas, haciendo cosas. En Venezuela hice muchísimas cosas. En Venezuela antes, si hablamos antes de venirme, lo que hacía era distribución de materiales de construcción. Yo le distribuía a la ferretería, constructora. Digamos, tenía un trabajo que era formal de eso, pero aparte tenía mi negocio aparte de distribución de materiales. Pero siempre, de todo, incluso estudiando en la universidad, lo que hacía era negociar con los profesores, cosas, ve qué vamos a hacer, qué negocio vamos a montar, y no, al final no terminé una carrera porque, o sea, finalmente me gustaba era hacer negocio. ¿Qué estudiabas tú en Venezuela? Estudié mecánica industrial. Pues no Ah, avancé ya. mucho, pero eso fue lo que inicié. Abandonaste una carrera profesional por seguir la carrera del emprendedor. Correcto, correcto. Creo que es más difícil, porque hay que saber de muchísimas cosas al mismo tiempo. Sí, señor. Mira, ¿y en qué momento decides emigrar? Cuéntanos un poco esa historia de cómo fue la decisión familiar, personal. Bueno, estamos hablando del 2014, se tomó la decisión porque pues ya la situación estaba un poquito complicada con la seguridad. Temas de ya la inflación estaba absurda, que ya había un momento que, o sea, las aspiraciones que ya uno tenía eran casi imposibles de lograr porque una cosa hoy valía 100 y mañana valía 300 y no había forma. Incluso en los negocios que te contaba de materiales de construcción teníamos ese problema porque vendíamos un precio y cuando íbamos a comprar la plata no nos alcanzaba para comprar. Y entonces, bueno, eso al final fue una descapitalización que no tuvo reversa. Sin embargo, no era que me fuera mal, sino que se veían limitadas las aspiraciones. Básicamente fue por eso. Entonces, ¿por qué Colombia? Porque mis padres son colombianos, ya mi papá vivía aquí en Colombia y pues obviamente para mí se me hacía más fácil venir a Colombia y tener documentación legal y todo lo demás. Y nada, en Colombia empecé nuevamente de empleado, trabajé de muchísimas cosas, lavando carros, de todo lo que te puedas imaginar, de vendedor, porque básicamente pues esa era mi profesión, ser vendedor. Y no fue tan gustoso y siempre tenía en la mente que no, pues tenía que salir de ahí, que tenía que buscar otra opción, de que no podía seguir trabajando para vivir. Obviamente eso siempre lo vi como algo transicional
Y así fue, o sea, hasta que llegó una oportunidad de negocio y arranqué y ahí me fui. ¿Esa oportunidad de negocio fue allá en Medellín o fue en otra ciudad? En Bogotá, o sea, los primeros En años, Bogotá. los primeros 7 años que yo viví aquí en Colombia fueron en Bogotá. Ok, ok. Entonces arrancaron la historia de emprendimiento fue acá en Bogotá. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo fueron esos inicios? Correcto. En Bogotá, o sea, cuando ya yo, o sea, después de pasar por muchos trabajos, cuando ya definí qué iba a hacer, que iba a emprender, yo estaba trabajando de domiciliario, de motorizado. Ok, Me puse a trabajar de domiciliario y vi una oportunidad. En ese momento no existían aplicaciones de Rappi ni nada de eso, entonces había un vacío como que quién entregaba los domicilios de los restaurantes. Entonces habían nacido empresas en ese momento pequeñas que le hacían domicilios a restaurantes, o sea, los restaurantes nos contrataban un equipo de trabajo para que le hicieran domicilios, es decir, nosotros como empresa subcontratábamos personal y le entregábamos su tiempo a restaurantes. Más o menos algo como lo que hace Rappi hoy en día, estas aplicaciones, solo ok. que no existía la parte tecnológica, era como todo más artesanal. Eso no tuvo realmente mucho fruto, además de que ya al tiempo de estar en ese negocio nació Rappi, ya era mucho más evolucionado, era una empresa mucho más grande. Y a todas las empresas que hacíamos eso como yo nos opacó y eso nos limitó. Ya prácticamente pasamos a tercer plano. Sin embargo, ese no fue mi primer emprendimiento, pero de allí fue que surgió porque yo le hacía las recogidas a una empresa de carga internacional que entre esas cargas hacía cargas hacia Venezuela. Pero ellos no hacían venta retail, venta de tal, o sea, de cargas, o sea, ellos vendían carga al mayor. Ok. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de aprovechar esa oportunidad porque no había nadie en Colombia que hiciera ventas retail de envío de paquetes menudos a Venezuela. Entonces, empecé con ellos como agente, ellos me hicieron la propuesta y empecé yo a darle duro y como era la única que existía en ese momento, en cuestión de, o sea, semanalmente que crecía el 300% la empresa. O sea, fue una cosa absurda, el crecimiento fue demasiado rápido, al punto de que pues cuando yo empecé la primera semana no tenía ni cómo pesar los paquetes y lo que hacía era que me iba para un Fruver en la esquina y los pesaba, hacía mi cálculo, les cobraba a los clientes, yo tenía mi carrito y con el carrito hacía la recogida. Era un plus que ofrecíamos porque yo no tenía ni siquiera oficina, lo hacía desde la sala de mi casa. Entonces, eso fue creciendo muy rápido. Ya en menos de un año ya tenía un local, ya después otro local. Bueno, en fin, el crecimiento fue abismal porque fue una gran oportunidad. Ya después fui creando mi propia ruta terrestre que tampoco existía de paqueterías puntualmente, con un sistema de tracking, todo lo demás. Bueno, ya lo demás es historia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tú empezaste fue con el tema de envíos a Venezuela. Ese fue como decir tu negocio inicial acá en Colombia como emprendedor. Bueno, el negocio inicial realmente, como te conté, era de domiciliarios dentro de Bogotá. Sí, ese sí. ese fue el concepto inicial. Solo que Ok. después surgió esta oportunidad y digámoslo de alguna forma, el negocio que tuvo, mi primer negocio que tuvo éxito. Eso sí cabe ahí. Sí fue el primer Ok. negocio que tuvo éxito. Porque el ¿Y otro cómo no. pasamos de allí a la comida? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo viste la oportunidad? Cuéntanos un poco. Bueno, lo de la comida nació mucho tiempo después. Yo anteriormente en Venezuela llegué a tener restaurantes, o sea, hace muchísimo tiempo, estoy hablando de como de 20 años atrás. A mí el negocio de restaurante realmente no me gustaba tanto porque el negocio de restaurante es muy absorbente en el tiempo, o sea, te absorbe mucho.
es complicado complacer a todo el mundo, que siempre mantener el plato. Bueno, el negocio de comida es bastante complicado. El que piense que es sencillo, o sea, es sencillo montarlo, ¿sí? Yo he emitido esas opiniones, siempre he dicho, es sencillo iniciarlo. O sea, con cualquier cosa tú te paras en una esquina y vendes perro caliente. ¿Okay? Es muy sencillo iniciarlo, pero mantenerlo en el tiempo es bastante, y que crezca además es bastante difícil. Yo no tenía muchas intenciones de eso, solo que un día había un proyecto en Bogotá que se llama San Roque, no sé si lo conoce. Ese proyecto Sí, claro. era de un amigo mío, él fue quien inició el proyecto. Pues el primer local que iba a estar ahí era el mío de Parrillas Caracas, ¿okay? Porque él tenía ese terreno desocupado y yo ahí hice un cumpleaños mío y yo dije, coño, hice mi cumpleaños con parrilla, como uno lo celebra a los venezolanos, con parrilla. Entiéndase Entonces, acá y hago esta acotación, entiéndase la parrilla, un asado. Porque acuérdate que este podcast, la de verdad que traducción. gracias a Dios nuestra audiencia, y de verdad que les doy las gracias a todos ustedes también que nos prestan sus oídos, que están acá con nosotros. Es público no 100% colombiano, pero sí la mayoría acá en Diverso. Colombia. Sí, acá en Colombia. Y oh sorpresa, mira tú, Colombia sabe bien, está logrando una aceptación y una influencia en países que yo ni me imaginaba. Imagínate que tenemos hasta oyentes en Rusia. O sea, eso deben ser, si usted es colombiano, colombiana y está en Rusia escuchando esto, déjanos ese mensaje, porque sí, a través de Spotify, que puedo ver las métricas, tenemos allí escuchas desde Rusia, desde Europa, distintos lugares, Canadá. Mira, de verdad que gracias a Dios ha sido muy, muy bendecida esta mesa. Entonces nada, sigue Luis, y disculpa Roberto. Sigue Roberto. Bueno, de ahí surgió la idea de ese cumpleaños. Dije, bueno, pero es que esto es tradicional dentro de Venezuela. O sea, ¿por qué no existe un restaurante que haga esto? No puede ser. Entonces de ahí surgió la idea, le propuse al amigo mío, mira, voy a montar, ya yo tenía mi otra empresa, la otra empresa era grande, estoy hablando de, ya teníamos 4 o 5 años. Ok. Le propuse, bueno, voy a montar aquí un puesto de parrillas así venezolana, al final no se dio porque yo estaba muy ocupado, y después le dije, no, ¿sabes qué? Alquila eso mejor, y yo no voy a meterme en eso porque es que lo de la comida es muy complicado, conseguir a alguien que lo atienda. No, la verdad, pues estoy muy enfocado en mi negocio, me está yendo bien, mejor me quedo tranquilo, no hago nada ahorita. Ok, entonces eso se dejó ahí el proyecto, pero la idea siguió rondándome en la cabeza, lo de Parrillas Caracas. Entonces llegué, yo tenía otro negocio en Bogotá que era de accesorios 4x4, ¿cómo se llama? De, mo- Autopartes. de autopartes, se puede decir que es de Ok. autopartes, de modificaciones, de lujos, que lo llaman aquí. Entonces yo tenía la opción donde tenía el local, lo alquilé un local mucho más grande, una bodega, para hacer reparaciones mecánicas y todo eso. En ese local, al lado, me estaban arrendando un espacio pequeñito. O sea, el dueño de ese local me dijo, bueno, quédate con todo, quédate con ese local pequeño, quédate con el apartamento, quédate con todo. Entonces yo ahí dije, bueno, ¿qué monto aquí? Oye, voy a montar la idea que tengo de hace rato, lo de parrilla. Y entonces ahí arranqué lo de parrilla. Estoy hablándote de hace 4 o 5 años casi. Ok. Y ahí lo arranqué en Bogotá. Entonces, bueno, ahí no fue bien, no fue mal, siempre tuvo buena recepción, siempre se mantuvo solo, siempre fue un negocio rentable, digamos, de alguna forma. Lo mudé a otra parte de Bogotá porque pues, conseguí, tratando de buscar un público más amplio, porque el barrio donde estábamos era un poco solo, el Prado veraniego. En las noches ya es un barrio de comercial, un barrio que trabaja en el día y en la noche está muerto. Entonces yo dije, voy a buscar otra ubicación dentro de Bogotá, y nos fuimos a Barranca y ahí lo tuvimos y nos fue muchísimo mejor. Sin embargo, ya llegó un punto que yo decidí no seguir viviendo en Bogotá, ya me cansé de Bogotá y dije, bueno, voy a buscar otros rumbos, voy a ver si nos mudamos a Medellín,
y bueno, efectivamente nos trajimos el negocio para Medellín. Y aquí cuando llegamos a Medellín, bueno, la gran sorpresa es que pues prácticamente nos estaban esperando, o sea, desde el día uno que llegamos a Medellín no nos cabía la gente en las sillas que teníamos, nos empezaron a hacer cola y cola de gente desde el día uno, gracias a Dios. Y bueno, aquí ha sido un éxito total y rotundo para Parrillas Caracas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo entonces nace la idea de arroz chino o de arroz Caracas allá en Medellín? Porque, ¿qué es lo que? Pues a ver, yo tengo el concepto de que cuando uno va a hacer un negocio, lo que hay que buscar solucionar algo, una necesidad que las personas estén buscando. Entonces, yo dije, bueno, aquí, ¿qué no hay? ¿Qué puedo hacer que no haya? Y me di cuenta que no había un restaurante de comida china venezolana. Yo dije, no, por ahí es. Entonces, aunque yo ni soy cocinero profesional, yo soy comerciante y yo parto del punto que todos los negocios son iguales, o sea, independientemente de lo que venda, todos los negocios funcionan igual. Entonces, no estoy aferrado a una sola cosa, sino que pues lo que surja. Fíjate que he tenido 5 negocios y todos han sido totalmente diferentes, Ok. rubros diferentes, a mercados diferentes. Y yo pienso que pues eso independientemente. Entonces, no, a pesar de que no, digamos, yo no soy no fui un cocinero de comida china, nada, me puse a buscar asesorías con restauranteros chinos venezolanos y diseñamos una receta y ahí le dimos, lo abrimos y también ha resultado un éxito total por lo que te digo, que no había nada igual en Medellín. Claro, claro. Entonces, ese es el ritmo de las cosas, ahí vamos, gracias a Dios. Pero para quienes no lo conocen y ustedes que están acá prestándonos sus oídos, escuchándonos o viéndonos a través de YouTube, ¿qué hace diferente el arroz chino venezolano del arroz chino en Colombia? O vamos a citarlo acá incluso, el arroz paisa, que es muy conocido y muy querido acá en Colombia. ¿Qué Sí, hace la diferencia? sí, realmente lo que tú dices, los chinos se adaptaron a las culturas de cada país. Entonces, ¿cómo es la cultura de nosotros en Venezuela con respecto a la comida? Nosotros somos bien exigentes en el tema de calidad, bien exigentes en el tema de la frescura del producto. Entonces, yo creo que lo que hace diferencia en eso es la frescura del producto, cómo se maneja la calidad. Es decir, por decirte un ejemplo, el jamón incluso se corta de una forma diferente, el Cuadritos. pollo se corta en cuadritos y eso es típico de Venezuela porque obviamente pues allá el jamón de Venezuela es de una alta calidad por toda la influencia europea que tenemos. Se hacen unos jamones de una calidad muy alta y entonces hacer unos jamones en cuadro era algo súper especial, súper calidad, como nos gusta a nosotros. Entonces básicamente es eso, la calidad de los productos, siempre mantenerlos en alto. Digamos que no trabajamos tanto con el sentido de la economía, aunque vendemos bastante económico, pero lo que hacemos para tener esos resultados es tener una utilidad muy baja porque tratamos de trabajar a buen costo, pero con productos de calidad, que es un poquito la diferencia de lo que hacen aquí. El cuidado de la calidad, créeme que yo que he visto cocinas de aquí, bueno, de chinos de aquí, el manejo de la calidad es muy diferente, de la Claro, claro. frescura del producto y todo eso. Ya, bueno, disculpen acá los chinos que están escuchando, pero Sí, aquí tenemos el testimonio de un emprendedor, empresario exitoso que de verdad, si ustedes no lo conocían, aquí los invito. Yo siempre hago este llamado para que vayan a sus redes. De todas formas, en la descripción de este episodio van a tener toda la información de Arroz Caracas y de Parrillas Caracas. de que quiero agregar algo ahí, o sea, no malinterpreten, es que no estamos hablando mal de ninguna otra comida, ni menospreciando, ni yo siempre resalto de que no es ni buena ni mala, sino solamente diferente.
A ver, es diferente la cocción, es diferente el manejo de la proteína, el manejo del tipo de arroz que se usa, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, o sea, respetando las culturas de cada quien. No, no es por decir que el de nosotros es mejor, el de ellos es peor, no. Todo lo contrario, son culturas diferentes, son manejos diferentes. Aquí la gente le gusta más la comida instantánea, no importa que esté recién hecha, sino que sea ya, la quiero ya. Y es algo cultural y es algo respetable, no es que esté malo, es que esté bien, o sea, somos Claro, diferentes sencillamente. Entonces, no, para que total. no se vayan a ofender y para no, es que se creen que la comida de ustedes es la mejor. No, no, pues yo no parto de ese principio, simplemente digo que siempre es diferente, no es ni mejor ni peor, simplemente diferente, es cuestión de cultura y de gusto. Sí, por eso al principio de este episodio me permito hacer ese abordaje cultural, sí, para que nosotros comprendamos de cómo cada país fue adaptando estos platos, porque Sí, Colombia sabe bien, pareciera un podcast de gastronomía colombiana, pero yo siempre hago esa gran diferencia, no, no lo es un espacio para resaltar la gastronomía y el en movimiento general. gastronómico en Colombia. En comprendiendo la gastronomía, todas estas propuestas, por allí tenemos pendiente y voy a hacerle la mención y el saludo, ¿verdad? A Hach. Hach es un migrante hindú que tiene un restaurante de comida hindú acá en Bogotá. Así que Hach, pronto te sientas en la mesa y te doy saludo también como migrante. Acá hemos tenido a personas como Charlie de Argento, que son unas fugacetas, las fugacetas de Charlie, que es una pizza argentina y está acá en Bogotá. Entonces yo de verdad que me propongo es eso, resaltar la cultura gastronómica de Colombia por sobre todas las cosas, pero también darle ese espacio a todos estos emprendedores que están enriqueciendo la gastronomía en este país que nos dio una segunda oportunidad. Entonces, bueno, te pregunto, Roberto, ¿qué dicen nuestros hermanos, nuestros amigos colombianos cuando prueban el arroz chino venezolano por primera vez? Mira, la verdad es que netamente nuestro público prácticamente está enfocado al público venezolano, digamos que el 90% es público venezolano. Pero últimamente ha ido creciendo el público venezolano, perdón, colombiano, tenemos muy buenos clientes que son colombianos que lo prueban y les gusta. De hecho, eh, la comida china es muy parecida a la comida china de la costa colombiana, de la costa atlántica. Es muy parecida. Entonces, sobre todo ellos de las costas atlánticas, ellos prueban y se sienten también en su tierra, porque es muy parecida. Entonces, digamos que la verdad, pues bien, normalmente les gusta muchísimo, les gusta mucho. Las personas que son más abiertas a comer, hay personas que son un poco más cerradas, que es siempre lo suyo, pero normalmente, afortunadamente tenemos buena clientela tanto en parrilla como en arroz chino. Ok, ok. Entonces ha tenido buena aceptación porque yo veo las Sí, redes súper. sociales, sí, yo veo las redes sociales y veo de verdad que algo que provoca y que de verdad que hay que estar ahí en Medellín. Sí, correcto, correcto, como te digo, o sea, nosotros, o sea, no es hacemos productos de primera calidad, o sea, tratamos de mantener siempre la exigencia de que el producto sea de muy buena calidad, que sea fresco, que sea hecho al momento, que sea calientico, es lo rico, es lo que nos gusta, a mí particularmente, pues es lo que me gusta, Claro, comida claro. recién hecha. Y ustedes allá en Arroz Caracas tienen los pancitos tradicionales que comíamos en Venezuela. Correcto, correcto. Qué bueno. Tenemos una panadería venezolana que nos los fabrica. Es Ok. bastante parecido, sin embargo, admito que nos hace falta un empujoncito más porque hay un producto chino que no se consigue aquí, que ellos le echan ese pan y no hemos podido dar con, o sea, el pan lo tenemos al 80% o 90% igual, pero nos falta una patadita para que sea exactamente al de Venezuela. Está Porque hay bien, un qué bueno. producto que no lo conseguimos, entonces
pero es muy, muy parecido y lo reconozco, le falta un toquecito. Está bien, buenísimo. Mira, te pregunto acá también, ¿qué plato venezolano te gustaría que Colombia o los colombianos descubran más? Es que siempre, pienso que siempre hablan de arepa, de la arepa, de la arepa, y tenemos muchas cosas, incluso, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, cuando yo hice el negocio de parrilla, yo preguntaba por qué nadie lo hacía, si eso es algo tradicional y es algo propio, o sea, tiene una versión propia, no es algo que nosotros hayamos inventado, porque no inventamos ni la parrilla ni el asado, pero tenemos una propia versión que me parece genial que hoy en día la estén conociendo a través de nosotros de Parrillas Caracas, que no había ningún otro restaurante que hiciera eso. Eh, y, y hoy en día mucha gente se sorprende, muchos colombianos se sorprenden, pero es que nosotros pensábamos que era solo arepa, o incluso van y hablan de arepa, y bueno, y las arepas, y no, no, es que nosotros no solamente tenemos gastronomía de arepa, tenemos muchas, muchas cosas dentro de nuestra gastronomía que pueden ser, que muy bien, o sea, son versiones, no son inventadas por nosotros, son versiones propias que, que tienen muchas posibilidades en el mercado porque son productos muy buenos, porque son productos muy que se prestan para que muchas personas lo prueben y digan, wow, es diferente, porque es Claro, diferente. claro. Oye, qué bueno. ¿Y cuál es, aquí ya un poco aterrizando para culminar este episodio, porque sabemos que el tiempo de atención, yo sé que ustedes permanecen allí y ya les voy a dejar unas recomendaciones al final de este episodio, pero yo quiero que vayamos aterrizando ya al final. ¿Cuál es el sueño que tiene Roberto Córdoba para Arroz Caracas y Parrillas Caracas en los próximos años? Bueno, la idea, o por supuesto, o sea, yo siempre soy una persona que piensa en la evolución, en el crecimiento, en que las cosas no se queden siempre en un mismo punto, sino que vayan evolucionando. Siempre hemos tenido desde el día uno presente evolucionar con varias franquicias, con varias sedes. Sin embargo, hoy en día se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de volver a Venezuela, no al 100%, pero volver como marca a Venezuela, con todo esto nuevo que se proyecta en Venezuela, volver ya con estas marcas posicionadas como una especie de franquicia y que funcionen dentro de Venezuela, como hoy en día, lo soñamos de esa forma, más Ok, que franquiciar en el mismo Colombia o franquiciar en otros países, sería también franquiciar en Venezuela. regresar a Venezuela. Correcto. Qué bueno, me encanta. Y bueno, sí, todos tenemos esa esperanza. Sabemos que ya se dio un primer paso y las cosas se están encaminando. Entonces, bueno, Correcto. Dios permita que sí. Ahora, Roberto, te dejo una pregunta final acá. Si tu historia fuera un plato, ¿qué tendría ese plato y por qué? Wow. La historia fuera un plato. ¿Cómo crees tú que estaría ese plato? Vamos a servir la historia de Roberto en un plato. ¿Qué tendría ese plato? Yo diría que fuera un plato diverso, de muchísimas, compuesto de muchísimas cosas, porque a lo largo de mi vida he pasado por muchas transiciones de vida totalmente diferentes. O sea, mi vida no ha sido lineal en en ningún aspecto. Entonces, yo diría que fuera un plato mixto, un plato así como puede tener caraota, no sé, puede tener una hamburguesa y puede tener, no sé, una pizza, o sea, muy, muy diverso y muy, con muchos contrastes totalmente diferentes, porque básicamente así ha sido mi vida. Sí, siempre, siempre quiero que sea, estoy satisfecho de eso, de no siempre he estado en la misma línea, sino en cosas diferentes, en situaciones diferentes, así como he estado, no sé, trabajando de Uber, pues he estado gerenciando empresas y así de diversas, creo que se puede describir mi vida en general y el plato a que te refieres.
O sea que sería como una picada colombiana, Una picada de todo, de todo. pero de todo, o sea, con cosas que descontrasten totalmente. Sí, sí, ay, qué bueno. Bueno, Roberto, yo quiero de verdad darte las gracias porque historias como la tuya es la que nos recuerdan que la gastronomía no solo alimenta el cuerpo, también cuentan historias de migración, resiliencia, sueños. Si quieres conocer Arroz Caracas y Parrillas Caracas en Medellín, te dejo sus redes en la descripción. Y si te gusta esta historia que conecta cultura, emprendimiento y sabor, síguenos en Instagram y en TikTok como Colombia Sabe Bien, porque en esta mesa siempre hay un espacio para una buena historia. Roberto, déjanos palabras finales. Bueno, nada, que para adelante, que todas las situaciones son transitorias, que en el momento que te puede estar pasando en este momento no quiere decir que vaya a ser tu realidad por siempre, que hay que buscar los caminos correctos, porque de lo que menos uno se imagina pueden hacer cosas fantásticas y bueno, nunca perder la fe, adelante. Gracias, Roberto. Nos vemos pronto en Medellín. Y a Dale, todos de una. ustedes, no se vayan, que aquí les dejamos nuestras recomendaciones. Dios les bendiga y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Acá les dejo unas recomendaciones en Antioquia. Si estás en Bello, visita a la Sanduchería del Norte. Díganle que el profe los envió par que se lleven una sorpresa. Y en Medellín quiero haber mención especial a Alimentos Mamanili con productos artesanales y de una tradición familiar. Sus tortas de almojábanas son divinas y aunque no las he probado, ya entrevisté a Tatiana, la dueña, y con solo escuchar su historia se me antojó. Visítenla en la calle 48, número 9473. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Dios les bendiga y sigan comiendo, que Colombia sabe bien.